Hola y bienvenidos a otra edición del análisis del mercado para hoy, 23 de mayo de 2024. Yo soy Giovanni Betancourt, analista, educador y operador con Vantage Markets, y esto es una grabación a la previa de la apertura de Estados Unidos. Bueno, Nvidia lo ha vuelto a hacer, subió más del 6% en las operaciones previas a la comercialización después de que el gigante de las semiconductoras informara resultados del primer trimestre mejores de lo esperado y proporcionara una guía de ingresos para el segundo trimestre superior al consenso. La compañía también aumentó su dividendo trimestral en aproximadamente un 150% a 10 centavos de dólares por acción. El fabricante de chips superó expectativas altísimas para superar las estimaciones de ganancias por sexto trimestre consecutivo y consolidar aún más su dominio de la revolución de la IA. Cada trimestre hay rumores sobre si Nvidia puede seguir superándolo, y cada trimestre la compañía ofrece una respuesta enfática: sí. Las acciones cruzaron la marca de los $1,000 en las operaciones fuera de horario, ya que sus resultados incluso superaron las estimaciones no oficiales de alto nivel proporcionadas por los analistas. Si bien puede parecer que no hay forma de detener las acciones, puede que no siempre sea así, especialmente cuando el repunte alcanza nuevas alturas junto con las expectativas. Hay muchos indicios de que las acciones aún tienen futuro, incluida una fuerte demanda continua y su propuesta de división de acciones 10-1 a partir del 7 de junio. Por otro lado, el Nasdaq 100 tiene una tendencia alcista del positivo 1,01% esta mañana, ya que los resultados trimestrales que superaron las previsiones y las previsiones de venta de Nvidia impulsaron la confianza, mientras los inversores se preparan para los datos de actividad empresarial de Estados Unidos. Ayer las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto del 30 al 1 de mayo revelaron que los funcionarios de la Reserva Federal estaban cada vez más preocupados por la inflación. Los responsables de las políticas señalaron que los datos recientes no habían aumentado su confianza en el progreso hacia el 2% y, en consecuencia, habían sugerido que el proceso de desinflación probablemente tomaría más tiempo de lo que se pensaba anteriormente. Además, las actas mostraron que varios participantes discutieron su voluntad de aumentar las tasas si la inflación no continúa su trayectoria descendente hacia la meta del 2%. Aunque la política monetaria fue vista como restrictiva, muchos participantes comentaron su incertidumbre sobre el grado de restricción. Ahora, una sorpresa más o menos de línea dura es las actas de la Reserva Federal. El mundo inversor tendrá que esperar al menos otro mes para oír algo sobre el recorte de tipos, pero el punto fuerte de este informe fue la voluntad de algunos participantes de restringir aún más la política. Por otro lado, los datos sobre las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos también se publicarán hoy. Se estima que esa cifra es de 220,000 en comparación con el valor de 222,000 de la semana pasada. O se hace que menos personas están solicitando ayuda de desempleo. Esto no es bueno para la meta del 2%, porque ellos en la Reserva Federal quieren ver un desempleo alto. Entonces, por ende, si vemos este número bajito, significa que hay menos personas solicitando ayuda. Por ende, hay más empleo. Bueno, vamos a ver qué podemos especular para lo que viene siendo hoy en los mercados. Bueno, aquí vemos el Nasdaq en un gráfico de una hora, en un gráfico de candelas japonesas. Netamente hemos superado nuestro nivel de resistencia que habíamos puesto ayer. He subido mi nivel de resistencia la parte alta de las bandas Bollinger, esperando que a la apertura de Estados Unidos este impulso, este momentum se continúe. No creo que sea mucho, por lo que igualmente estamos ya en un nivel de sobrecomprados en el Nasdaq, pero igualmente puede sobrepasar nuestro nivel de resistencia. Para el S&P 500, cuando cargue el señor S&P 500, aquí cargó. Bueno, igualmente el momentum o el impulso puede llevar al RSI a que entre en nivel sobrecomprado. Entonces, por ende, mi nivel de resistencia es 5,380, es el target comprando. Obviamente comprando los índices en la mañana. Vamos a ver entonces el señor Dow Jones, que ayer sí tuvo una fluctuación más negativa y cerró por debajo del nivel de soporte que habíamos puesto. Vamos a ver cuando cargue el señor Dow Jones. Vamos, carga por favor. Está lento para cargar esta mañana el señor Dow Jones. Aquí cargó, listo.
Entonces vemos que la fluctuación fue hacia la baja, obviamente rompió nuestro nivel que teníamos aproximadamente de 39.740. Y bueno, hoy asomó la cabeza por debajo hacia los 30.700. Yo he bajado mi nivel de soporte y he puesto el nivel de resistencia, es el nivel histórico de 40.000. Vamos a ver si logramos llegarlo, volverlo a tocar hoy o a recuperarnos hoy. En petróleo, el petróleo en sí ayer también ha tenido varios días fluctuación hacia la baja. $77 aparentemente fue ese valor psicológico donde encontró soporte. De todas maneras he bajado mi nivel de soporte ya que hemos fluctuado por debajo de él, y también he bajado mi nivel de resistencia 79. Ese es el target para hoy comprando lo que sería petróleo. Gas natural sigue haciendo fuertes fluctuaciones alcistas después de esa fluctuación negativa que tuvo el martes, haciendo altos más altos y bajos más altos. Entonces la tendencia alcista continúa. De 2,85 va a ser nuestro target para hoy comprando gas natural. Oro es el que en sí ha venido dándonos fluctuaciones negativas hacia la baja, tomando, yo puede ser bien toma de ganancias después de haber creado este alto histórico de 2.454, y bueno, ha venido hacia la baja fuertemente. Vamos a ver si alrededor de esa zona de volumen que se creó anteriormente podemos encontrar soporte, que justamente alrededor de este nivel es donde se está rebotando. Y bueno, vamos a ver si de acá se recupera y vuelve a subir. Inicialmente 23,80 sería nuestro target inicial. Plata igualmente ha venido haciendo fluctuaciones bajistas. Vamos a ver si logra recuperarse o va a continuar hacia la baja. $30 es el valor psicológico redondo, donde veo que probablemente encontramos soporte. Entonces vendiendo plata igualmente. Cobre ya ha hecho una fluctuación muy fuerte el día de ayer hacia la baja, llegando casi a los 4,70, es donde tengo yo mi soporte. Y bueno, vamos a ver si hoy se logra recuperar o sostener, recuperarse por lo menos regresando a la mitad, que sería 4,90, comprando cobre inicialmente por la mañana. Bitcoin en sí también ha estado en un nivel más bien lateral con un grado de consolidación. Vamos a ver si hoy hacen algún tipo de ruptura, bien sea hacia el alza, lo que se favorece. Las divisas en sí se están recuperando después de haber tenido unas 2 o 3 días de fluctuación negativa. Vamos a ver si se logra sostener al norte de 1,0850. Y la libra esterlina igualmente se viene recuperando, mostrando fuerza, ya que el señor primer ministro de Bretaña fue a hablar con el rey a pedirle que cambiaran, que movieran las elecciones para la selección del Parlamento para el 7 de julio, y eso lo aceptó. Entonces, por que eso haya sido buena noticia para la divisa. Vamos a ver si entonces el dólar index va a recibir otra golpiza que la ha venido recibiendo esta mañana, y se continúa fluctuando hacia la baja, hacia el 1,04,400. Si eso pasa, vamos a ver una mayor fluctuación al alza en lo que es las divisas y probablemente también los metales. Es todo por hoy. Les deseo un fantástico día y hasta mañana.